Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿verdad? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito. No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al juego de Osaka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedas. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo uno, hacer más ¿no? goles. Tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién le va a gustar? Pero bueno, Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyere, tío. está bien. Tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de la estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola. Comienza un nuevo episodio del Team Channels Podcast. En este caso ya me escucháis a mí, a Pictágoras, Senior, Alberto. Va a ser de la Premier League, pero hoy sobre todo va a ser de la Fantasy y esperemos que no del Haaland 2 Points. Hoy tenemos un episodio un poco especial. Digo un poco especial porque no nos estamos viendo, no nos estamos escuchando personalmente. Pues las circunstancias del trabajo, más vida personal y demás, hacen que hoy tengamos que montar el episodio de manera externa, ¿no? Al final, tanto Juan como Víctor han colaborado mandando audios y estamos haciendo un proceso de edición que va a ser, bueno, diferente a los podcasts que hacemos normalmente, que hay mucha más interlocución. Así que para que lo entendáis. Después habrá un pequeño parón o una diferencia, porque ni tanto mi hermano ni yo vamos a estar presentes durante un tiempo por, ya os digo, trabajo y vacaciones. Al final necesitamos coger vacaciones después de todo el año sin coger vacaciones. Y el podcast va a parar, no va a parar, va a estar sin nosotros un tiempo. Pero bueno, encontraremos fórmulas para que llegue y para que se pueda seguir haciendo, ¿vale? Que seguro que lo conseguimos. Y si no se consiguen, pues bueno, pues se para, se descansa un mes y para Navidades volvemos con la carga de partidos de la Premier que tenemos en diciembre. Esto es lo que hay y así es. Pero bueno, antes de los consejos fantasy, vamos a hacer un repaso de lo que es la clasificación en estos momentos. En primer lugar, el Chanquete Bull Athletic de Óscar Sabucedo, que no se desprende de este top 5 y ahí está peleando por el título, con 740 puntos. Le sigue el jugador más famoso de nuestra fantasy, Kiko Llaneras, con su Pulpo Rosa, 727, 13 por debajo. El podio lo completa Pablo Rey con su Change Name, 722. Ese top 5 está completado por Francisco Vallejo con su Black Sabbath, con 708 puntos, y el Javier Team de Javier López, con 707.
Dentro de ese top 10 tenemos a Biolocos de Miguel Baena con 697 en sexto lugar. En séptimo lugar, Jupongatana de Rafael Panfil con 691. Blue Lock de Abdul Muhammad con 686. Chavaldea, ojo, el anterior campeón ha vuelto. Aparece en este top 10 por primera vez esta temporada Chavaldea Reta con 672 y cierra el top 10 Francisco Flores con su Maryland Football Club, 665. Para encontrar a Juan, tenemos que ir al puesto 33, ojo ese numerín, con 620 puntos, y nosotros estamos un pelín más abajo, en el puesto 41, con 610. Para encontrar a otros colaboradores de este podcast, como Channels o como Nob, tenemos que irnos al puesto 85, que es donde tenemos al bueno de Channels, con 578 puntos, y a Nob tenemos que bajar hasta el puesto número 103, donde aparece con 538 puntos. Ahora sí, os dejo con las opiniones de los cracks, con las opiniones de los expertos, con las opiniones de Víctor y de Juan. Disculpad que no haya podido estar hoy por ahí, pero entre que también tengo que preparar cosas para el viaje, que salgo el viernes, y otro tipo de cosas, ha sido imposible coincidir. Espero que vaya todo genial. Bien, todo bien y la verdad es que con ganas de que vuelva la Premier, último parón internacional del año. Ya creo que hasta marzo no hay ningún parón. Se nos avecinan ahora 10 jornadas seguidas de aquí a la primera semana de enero, incluso pues con alguna que es jornada doble. Por ejemplo, tenemos una en el puente de diciembre y por supuesto la vorágine de partidos que nos viene como siempre en Navidades, aunque este año con la novedad de que no hay Boxing Day, pero bueno, solo hay un partido ese día, pero sí que hay el día 27. Yo creo que es como si fuera el Boxing Day, pero retrasado un día, porque hay una cantidad de partidos tremenda. Así que nada, con muchas ganas de que llegue esta época que suele ser la más intensa en cuanto a Premier y en cuanto a Fantasy. Vamos a ver qué tal se da. La verdad es que demasiado bien han ido los parones internacionales anteriores. Sí que es cierto que con sorpresitas, ¿no? Porque si no me equivoco, Gabriel salió tocado del último partido. Con una lesión muscular, tuvo que ser sustituido en el amistoso de Brasil y no fue convocado al siguiente. Y yo no creo que con una lesión muscular llegue al partido de esta jornada contra el Tottenham. Pero es que luego, entre los defensas con más puntuación, de los 4 defensas con más puntuación, tenemos a 3 que están tocados y que probablemente no lleguen a sus partidos, que son, además de Gabriel, Guehi y Calafiori, que también lo quitaron de la convocatoria de Italia, con otra lesión que yo creo que tampoco va a poder jugar. Por lo que me ha parecido ver, Semeño también estaba con flag, posible lesión. Salió de la convocatoria de Ghana también tocado, también lo tuvieron que cambiar y es probable que tampoco llegue al partido del fin de semana. Así que toca tirar de inventiva en los equipos. Aquí la verdad es que envidio a todos los que tengan más de un transfer, que en mi caso, yo solo tengo uno. No sé qué haré, tendré que esperar noticias de última hora, pero bueno, luego comentaré un poco lo que intentaré hacer con mi equipo, pero bueno, como se me lesiona alguno más, lo mismo tengo que jugar con el portero suplente. Así que vamos a ver cómo va la jornada. Para mí este último parón era bastante clave porque también tenemos un cambio de fixtures en varios equipos y además también quedan pocas jornadas ya para ese momento en el que llega la Copa África y nos vuelven a dar 5 cambios, que si no me equivoco es entre la 15 y la 16, por lo que es bastante buen momento para poder estructurar una especie de plan para las próximas 4 o 5 jornadas, hacer una serie de cambios, poder mirar bien qué equipos son los que tienen los mejores partidos ahora, para que en esa jornada de 16, cuando vamos a tener 5 cambios, pues poder volver a cambiar todo lo que sea necesario o lo que nos haga falta, que al final, pues con 5 cambios se puede hacer mucha cosa. ¿Qué es lo que podemos hacer durante estas jornadas, o al menos hasta ese momento? Pues yo ahora mismo pensaría encargarme sobre todo Newcastle, que creo que en las últimas jornadas, primero, a nivel de juego, no ha demostrado nada, no son de fiar, y diría que tampoco tienen buen calendario ahora. Empiezan con unos partidos complicados, por lo que sería para mí una de las opciones a ir descartando durante las próximas jornadas, al menos en ese corto medio plazo, antes de la jornada 15-16.
Con Pope yo apretaría el botón de la paciencia por ahora. A pesar de que ha encajado gol en los últimos partidos, diría que en los últimos cuatro partidos me suena, y que también además lo cambiaron y afortunadamente lo sustituyeron en el minuto 76 en Brentford, porque luego se libró de los 2 goles que recibió adicionales el Newcastle. Un Newcastle que empezó concediendo muy pocas ocasiones, muy pocos goles, pero que en las últimas jornadas ha venido encajando bastante y eso no me gusta nada para tener a este portero. Aún así, como digo, yo creo que paciencia con él, porque ahora le viene el City en St. James's Park, pero luego tiene un buen calendario viajando a Everton, recibiendo al Tottenham, Burnley, Sunderland, Chelsea. Yo creo que no agotaría, y menos viendo un poco la lista de lesionados que tenemos esta semana, no agotaría un cambio en el portero. Así que por ahora, paciencia con él. Luego, por ejemplo, Tottenham tampoco tiene buen calendario, aunque el West Ham haya mejorado, tampoco me fiaría de ellos. El Chelsea creo que se le empieza a complicar un poco y también es cierto que Joao Pedro puede que haya recuperado un poco. Después de 5 blanks consecutivos en los que lo tuve en mi equipo, tras venderlo empezó de nuevo a meter goles, pero no me parece como más irregular. Enzo, por ejemplo, que también lo tiene bastante gente, ha tenido oportunidades en las últimas jornadas, pero no las ha conseguido materializar. Creo que lleva, no sé si era una asistencia en los últimos 6 partidos o algo así, pero que llevaba varias blanks seguidas. Y en principio tiraría por ahí. Sigo pensando que aunque tenga algún partido complicado como Tottenham, Chelsea o Aston Villa, creo, el Arsenal puede seguir siendo buena opción, siempre y cuando también Gabriel esté bien, por ejemplo, ¿no? Pero con la seriedad que está demostrando en los últimos partidos en general, creo que se puede seguir confiando en ellos. De la parte alta, uno de los que le cambia bruscamente el calendario, y aunque no hayan jugado del todo bien últimamente, se puede probar a confiar en ellos, es el Liverpool. Tiene un calendario bastante asequible en las próximas 3 4 jornadas. Igual difícil en la parte de la delantera, ¿no? Por el tema de que Salah no está del todo bien, hay rotaciones, si se sabe que estaba lesionado, no se confía del todo, ¿no? Pero si se quiere buscar algo a un precio barato en el medio, como por ejemplo Gravenberch o Szoboszlai, igual puede ser una buena opción para permitir otras cosas. O si quieres ir con un defensa premium como Van Dijk, que sí que lo está haciendo bien en ese sentido, podrían ser algunas de las opciones. El Liverpool tiene un cambio de tendencia en el calendario ya que empieza esta jornada. También muy interesante ver cómo vuelven de este parón los de Slot, porque se dejaron varios puntos ahí que pueden ser importantes y ahora deben volver a retomar la senda de la victoria. Así que interesantes jugadores también. Y a ver Isaac si por fin explota este año, porque todavía no se le ha visto. El United también tiene buen calendario, ¿no? Podemos probar un Mbeumo, Bruno, Cuña, para mí en ese orden. Bruno Fernández para mí es otro caso claro de paciencia, porque ha conseguido anotar un hat-trick con Portugal. Es verdad que era Armenia, pero bueno, ha vuelto a acordarse de cómo se tiran los penaltis, parece ser. Y es un jugador de estos que al final me recuerda un poco, salvando las distancias, a Salah cuando, no este año que está horrible, pero otros años anteriores que ha tenido situaciones quizá de menos rendimiento, por así decirlo, y siempre puntuaba. Al final siempre sacaba una asistencia de la nada o un penalti o alguna jugada que le hacía puntuar. Y Bruno me está pareciendo algo parecido. El otro día en Anfield, en una jugada que no, o sea, de la nada totalmente, sacó un pase bombeado que supuso una asistencia que fue el gol de Maguire. Entonces para mí es un jugador, aunque me lo he planteado incluso cambiarlo por Mbeumo, pero creo que es un jugador a tener paciencia con él, porque al final siempre acaba rindiendo y acaba sacando esos puntos que comento. Y ya cuando le sale el partido bueno, como pudo ser el del otro día con Portugal, pues sí que puede ser un jugador que yo creo que sus mejores puntuaciones están todavía por llegar en la Premier esta temporada. Además, el Manchester United tiene un calendario
bastante asequible. Ahora tiene al Everton en casa, luego va quizá el partido más complicado de los próximos 5 al Crystal Palace a visitarlo y recibe a West Ham y va a Wolverhampton, con lo cual yo creo que tiene, como digo, un calendario bastante asequible y para mí es como digo, un mantén, como diría Víctor en su artículo que hacía en años anteriores. A nivel defensivo, a lo mejor puedes probar con algo, pero tampoco me fiaría del todo a nivel defensivo en el United. Creo que me gustaría más tirar por esa parte ofensiva con alguno de esos 3 nombres que hemos dicho en las próximas jornadas. Dentro del City hay que seguir confiando en Haaland y se puede pensar en otros jugadores como Doku o Riley, por ejemplo, que están jugando muy bien en las últimas jornadas y parece que defensivamente el City también se encuentra bastante más fuerte con respecto a lo que habíamos visto en las últimas jornadas. No para esta jornada, pero sí a partir de la siguiente cambia el calendario del City. Puede ser interesante lo que hemos dicho antes, el jugador O'Reilly, que está jugando bastante bien. No voy a recomendar a Reinders, que se lo ha quitado ya a todo el mundo, pero sí, bueno, pues a ver qué tal sigue funcionando Cherky, por ejemplo, que puede ser una buena opción, o Doku, que estaba jugando también bastante bien antes del parón. Luego también podríamos probar con Bournemouth. Sí que es cierto que la pena es que Semeño está con el tocado y veremos si juega o no. Y si hubiera que sustituir a Semenyo, pues quizás tiraría por un jugador que hemos comentado varias veces en las últimas semanas, que es Mbeumo, que tiene buen calendario y además está rindiendo a buen nivel en las últimas jornadas. Así que esa sería mi principal opción. Si no, quizás me plantearía el tema Caicedo, que me cuesta meterlo porque al final es un jugador de corte defensivo, pero ya hemos comentado que también está rindiendo bien ofensivamente este año en el Chelsea. Así que sería Caicedo, Declan Rice, que yo lo puse la semana anterior. Quizás me decantaría por uno de esos 3 para sustituir a Semenyo. Pero a lo mejor había gente que no confiaba en la parte defensiva del Bournemouth, como nosotros, por el tema de las jornadas que tenía, y ahora vuelve a tener una racha que creo que son West Ham, Sunderland, Everton y alguno más por ahí de media tabla para abajo, que igual se puede volver a confiar en traer a alguien de defensa en caso de que no lo tuvieras, ¿no? Como, bueno, al final la mayoría de gente piensa en Senesi, pero bueno, si se quiere buscar con algo más barato para poder ajustar con otras cosas, siempre se puede probar con un Diakité, un Truffert o lo que se vea, o incluso en la portería también si se quiere probar con esa defensa en lugar de tirar con centrales o laterales. Tiraría, por ejemplo, a Kluivert si se confirma la lesión de Semenyo, porque ahí sí que debería ser titular e incluso estar en todos los balones parados y penaltis, por si hay alguna duda con la presencia del ganés. Si se quiere buscar algún diferencial, se puede buscar algo de la parte ofensiva del Brighton. Welbeck, Minte, que en las últimas jornadas no lo han hecho del todo mal y tienen un calendario, no te diría que asequible, pero medio en base a lo que tienen otros jugadores o otros equipos. Quizá Welbeck o Minte, porque reciben al Brentford en casa y ya hemos dicho que el Brentford fuera baja bastante el nivel respecto a los partidos que juegan en su estadio. Y a lo mejor un poco de Aston Villa si quieres jugártela con un Rogers o algo del estilo, porque Watkins no está para fiarse. Sí que es cierto que mi buen día está haciendo buenas jornadas, pero no sé si como para meterlo, o a lo mejor probar con algo defensivo, rollo algo, Matty Cash, Konsa o algo del estilo. En cuanto a la delantera, hay un jugador que creo que ibais a comentar, según dijiste la semana pasada, que es Igor Thiago y que para mí está siendo la revelación a nivel fantasy, un poco por lo que se esperaba de él y por el equipo en el que juega, que tampoco se esperaba mucho de ellos a principio de temporada. El tema es que está jugando bastante bien, lleva ya, no sé si son 8 goles, rindiendo, como digo, creándose a veces las ocasiones de la nada, está enchufado y sobre todo tiene un buen calendario porque ahora tiene una visita complicada a Brighton, pero luego tiene al Barley en casa. Es un jugador para rotarlo, para tenerlo de tercer delantero y quizá en esta visita a a Brighton y luego al Emirates en la jornada 14, sería para dejarlo en el banquillo, pero
entre esos partidos tiene Burnley en casa, luego es verdad que van al estadio del Tottenham, pero tienen Leeds y Wolverhampton. E incluso Bournemouth en casa podría ser buen partido porque la verdad es que el Brentford en casa está bastante bien. A mí es un delantero que me gusta y que si tuviera que incluir alguno en el equipo a día de hoy, yo creo que me decantaría por él. Bueno, y por supuesto no lo he comentado, pero Mateta tiene que ir en el equipo porque juegan contra los defenestrados del Wolverhampton, aunque sea allí en su estadio, pero creo que es buena ocasión para que Mateta vuelva a marcar y amplíe su cuenta goleadora de esta temporada. Creo que dada la situación actual, estas serían las mejores opciones. Son equipos que creo que tienen buen calendario en esas próximas 3-4 jornadas, como comentábamos, por lo que se podría meter alguno de ellos y después en la 15-16, con esos nuevos 5 cambios, poder sacarlos o ver cómo quedan los calendarios y hacer cambios. Sin olvidar que tampoco nos metamos en el equipo muchos jugadores que sea probable que se vayan a ir a la Copa África, porque luego va a llegar esa jornada y entre los que tengan mal calendario y los que se vayan de la Copa a la Copa África, pues puede que se complique un poco, ¿no? Ajustar bien el equipo. Sobre los jugadores lesionados, como hemos dicho antes, Gabriel, Semenyo, Calafiori, yo esperaría noticias, estamos a lunes todavía grabando, yo esperaría noticias de aquí a final de semana para ver la duración de las lesiones. Si hay alguno que tenga una lesión, que espero que no, de larga duración, de más de 3-4 semanas, viendo también que ahora, como hemos dicho al principio, se van a condensar varias jornadas en pocas semanas, pues quizás sí que habría que plantearse la venta, ¿no? Pues si dicen, por ejemplo, que Gabriel tiene para 3-4 semanas, habría que, y más por el precio que cuesta, habría que plantearse una salida. En caso de tener que vender a Gabriel, y quizás me estoy anticipando, pero bueno, quien no tenga Timber, yo creo que si quiere cambiar a un cromo del Arsenal por otro, sería una buena opción. Si no, William Saliba puede ser su sustituto natural, tanto, bueno, en la defensa del Arsenal es su pareja de centrales, pero en el fantasy podría ser sustituto perfectamente. Y en caso de que se quiera apostar por otro equipo distinto al Arsenal, me iría, por ejemplo, a un Crystal Palace con Daniel Muñoz, incluso con la Croix podría ser. Creo que me movería por esa zona y ya si queremos arriesgar un poquito más, pues irnos a buscar un O'Reilly del City o incluso, claro, es que el problema de Ed-Nuri es que O'Reilly está rindiendo a muy buen nivel y le va a costar entrar en el equipo, pero llegará algún momento en el que entre. Esas serían mis principales opciones para sustituir a Gabriel. Y por supuesto, ya también empezando a pensar en cómo utilizamos los comodines, que creo que es importante recordar a todos los que nos escuchen que este año tenemos un comodín por cada vuelta de la Premier y por tanto hay que gastar los comodines que nos queden de aquí a ese 30 de diciembre o 31 de diciembre. Como capitán, por supuesto, el eterno Haaland, que sigue enchufadísimo, le metió otro doblete a Italia esta semana. Y esa tendría que ser la primera opción de casi todos. Pero bueno, el que se quiera aventurar con otra historia, pues podría ser, por ejemplo, ante la ausencia de Semenyo, quizás, yo es que me gusta mucho, tengo la pedrada de Kluivert, pero es verdad que este año tampoco está tan enchufado. Pero bueno, jugando en casa contra el West Ham, sí podría ser una buena opción. Ya el que tenga un día muy loco, pues se puede ir a Krupi Jr., que ha metido varios goles y que quizás sea titular en ese mismo partido. Y si no, ya irse, pues por ejemplo, a Liverpool. Yo me iría a Anfield y buscaría un capitán de los Reds contra el Nottingham, que también está encajando bastantes goles esta temporada. O también el clásico Mateta, que como he dicho antes juega en el campo de los Wolves y que ahí pues visitan un equipo que está recibiendo bastantes goles. Esas serían mis principales opciones para la capitanía.
Luego ya, pues como digo, opciones más exóticas, pues quizás irnos al Brighton, que juega en casa contra el Brentford, o ahí sería Welbeck, que podría mojar esta semana, espero que lo haga, o bien mejor dicho, el Chelsea, que viaja a Burnley. Yo es que a Pedro me aburro un poco, pero bueno, quizás también sería una buena opción. También hay que tener en cuenta a los jugadores que vienen de compromisos internacionales y de vuelos de viajes largos, etcétera, ¿no? Esas serían, como digo, mis opciones para la capitanía esta semana. Pero bueno, esas serían un poco las ideas por mi parte. Ya veremos cuando salga el podcast si estábamos alineados o no. Un saludo a todos y nada, nos vemos en algo más de un mes por el paroncito que tenemos y a disfrutar de estas jornadas. Nada, y como siempre, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Y lo dicho, que tengáis buena jornada de Premier, de Fantasy. Espero que mejor que la mía última, en la que solo pude hacer 29 puntos. Así que nada, que además os veo ya ahí por el retrovisor, pero muy cerquita, ¿eh? Ya os veo casi alcanzándome. Así que a ver qué tal pasamos estas jornadas que nos vienen ahora y a ver cómo terminamos la primera vuelta. Muchas gracias y un abrazo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, Nob y Chanes, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy, pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene, chao chao.